Hoy día corresponde el capítulo 22. Continuaremos con estas exposiciones de Hechos en el capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículo 11. Hechos capítulo 22, del versículo 30, hasta el versículo 11 del capítulo 23. Démosle lectura a la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Bueno, mis hermanos, una vez más podemos ver en nuestros pasajes un rechazo del Evangelio. Como les decía, una vez más se puede ver en nuestros pasajes un rechazo del Evangelio. Vemos que ya Pablo ya estaba finalizando, ya había finalizado su tercer viaje, y yo creo que para él no era de extrañar estas cosas, porque por todas las cosas que él anduvo, que él pasó, yo creo que siempre él iba a esperar un cierto rechazo. Como sabemos, lo que se vio en las otras exposiciones, Pablo se dirigía a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén, él fue apresado por unos judíos que eran de Asia, que al verle en el templo, alborotaron ellos a la multitud
y lo acusaron de que por todas partes él enseñaba a toda la gente contra el pueblo de Dios, la ley y el templo. De eso lo estaban acusando los judíos a Pablo cuando llegó a Jerusalén. Pero también se le estaba acusando de que él metió a unos griegos en el templo, y esto es algo que estaba prohibido. Recordemos que ellos pensaron que Pablo había entrado en el templo con Trófimo, y eso no era cierto. Y todas estas acusaciones estaban maquinando para poder hacer daño a Pablo. Y si hacían daño a Pablo, hacían daño a la obra, o frenaban la obra del Señor. Esas eran las intenciones de ellos. Por lo tanto, los que escucharon tomaron a Pablo y lo arrestaron fuera del templo. Los que escucharon todas estas cosas tomaron a Pablo y se lo llevaron fuera del templo y lo arrastraron con la intención de poder matarlo. Pero viendo que pasaba toda esta trifulca, por decirlo así, tiene que haber sido un alboroto grande lo que pasó en ese entonces, llegó el tribuno junto a un grupo de soldados, que este grupo de soldados igual no era menor. Por decirlo así, esta trifulca o este alboroto tiene que haber sido grande, porque llegó con muchos soldados. El tribuno llegó con muchos soldados y el pueblo, al ver cuando llegó al tribuno, dejaron de golpear a Pablo. Acto seguido, el tribuno toma a Pablo y se lo lleva a la fortaleza. La fortaleza donde estaban todos, por decirlo así, la guarnición romana que estaba gobernando en esa región, en Jerusalén. Y esta era una fortaleza donde, como le dije, se quedaban los romanos, y a ese lugar fue llevado Pablo. Al final, los romanos lo rescataron de su propio pueblo. Pablo, al llegar a la fortaleza, pide hablar con el pueblo. Y en donde le cuenta al pueblo su conversión y el propósito de su llamado. Cuando oyeron estas palabras, alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a este hombre. Imagínese el odio que había contra el instrumento del Señor que pregonaba el Evangelio. Lo único que quería el pueblo era que Pablo muriera, el pueblo judío. Les dice: quita de la tierra a este hombre. Recordemos que Pablo le habló de su conversión y le habló cuál era su propósito. Su propósito era pregonar el santo evangelio en todos los rincones y predicárselo a los gentiles. Consideremos que también los judíos a los gentiles no los consideraban como iguales, porque los judíos, para ellos eran solamente el pueblo escogido por Dios. Y le dice: porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa, el tribuno mandó que metiesen a Pablo a la fortaleza nuevamente y le ordenó que lo azotaran para saber cuál era la causa que había contra él. El tribuno también estaba, como por decirlo así, confundido. No sabía realmente por qué era todo este problema y por qué realmente era todo este alboroto y querían matarlo. Por tal motivo, a Pablo lo quiere interrogar de una forma no muy grata. Pero ellos se dan cuenta, porque Pablo se los dice, que era un ciudadano romano. Al enterarse que era romano, se apartaron de él y al día siguiente, queriendo saber la causa por lo cual lo estaban acusando, los romanos querían saber la causa. ¿Por qué lo estaban acusando
a este hombre, que era ciudadano romano, mandó a buscar a los principales sacerdotes y al concilio. Y una vez que lo manda a buscar, lo sacan a Pablo de la fortaleza y lo presentan ante ellos. Esto sucedió antes de lo que acabamos de leer para esta porción de este día. Mis hermanos, si nos damos cuenta, es un tema recurrente a lo largo del libro de los Hechos y a lo largo de todos los libros de la Biblia, que es un hecho recurrente que se ha dado a lo largo de toda la historia de la Iglesia, es la posición del pueblo judío a la Iglesia y a la predicación del Evangelio. Si nos damos cuenta, en muchos libros que podemos ver acá en Iglesia, muchos hermanos se metieron con doctrinas legalistas, mezclas de gracia y del judaísmo y de religión, y vemos que siempre se ha visto una oposición a la sana doctrina y a la verdad del Evangelio. Y nosotros no estamos exentos de estas cosas, porque en estos tiempos igual se ven estas cosas. Si bien los judíos no nos están atacando, pero sí hay otras doctrinas y la Iglesia muchas veces atacada de adentro, por decirlo de alguna manera, cuando muchas veces se meten otras doctrinas engañosas que llevan en otro camino y en otra dirección a las iglesias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos nutrirlo nosotros con la verdad de la palabra, empaparlo de la palabra, que es el camino el cual nosotros tenemos que tomar para seguir una vida en santificación y una vida sana cristiana. Recordemos que esta oposición de los judíos comenzó desde el inicio de la iglesia. Desde el momento del Pentecostés podemos ver que incluso los judíos decían, esto es tan ebrio. Ya en ese punto empieza una oposición. Y esta posición se mantuvo. Ahora, mis hermanos, en estos versículos que hemos leído, que corresponden a la defensa que Pablo hace ante el concilio, podemos esta defensa dividirla en 4 partes. La primera parte, mis hermanos, corresponde al versículo 1, corresponde al versículo 1, esta primera parte. ¿Qué nos dice el versículo 1? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mis hermanos, Pablo, si nosotros nos podemos dar cuenta por toda la información que hemos visto de Pablo, hemos leído, se podría decir que Pablo gozaba de una valentía enorme. Es mirar por todos los lugares que pasó, pero él no se achicó, por decirlo de alguna manera, sino que él se mantuvo firme, erguido, y esta valentía que le daba para estar en esa condición, el único que podía permitir que se mantuviera así de firme era la gracia y el suministro del Espíritu Santo, que le permitía estar con esa valentía. Mis hermanos, como les decía, Pablo no se dejaba intimidar. Él se mantenía con una postura firme. Y si se da cuenta, siempre estaba en defensa del Evangelio. Sin embargo, en esta oportunidad, mis hermanos,
nos podemos dar cuenta que antes de hablar, aquí nos dice su palabra, miró fijamente a los que le juzgaban. Yo me lo imagino estando parado ahí, ya recibió una golpiza. Imagínense, recibió una golpiza, lo estaba hostigoseando todo un pueblo que quería matarlo. No, pero él se paró ahí firmemente y los miró fijamente. Los miró fijamente a los que lo juzgaban. ¿Qué demostraba esto? Que en él no había ningún temor, no había ninguna culpa por lo que estaba haciendo, porque él sabía que todo lo que hacía él, todas las cosas que hacía, su ministerio, todo lo que él hacía, todo su actuar, estaba bajo la voluntad de Dios. Mis hermanos, él no se regía por él, sino que él se regía bajo la voluntad de Dios. Todas las cosas que él hacía no era por su propia cuenta, sino que lo hacía bajo la voluntad y diseño de Dios, mis hermanos. Su obediencia se basaba en Dios y no se basaba en otra cosa. Mis hermanos, él estaba confiado de que Dios estaba con él. ¿Qué mejor fuente de valentía de tener una esperanza de que Dios estaba al lado de él y de que él lo que hacía no era para él, sino que era para la obra de Dios? Claro, él tenía una gran valentía, se paraba firme y defendía el Evangelio. Mis hermanos, aquí él comenzó su defensa llamándolos varones hermanos. Esto fue, mis hermanos, porque por el estrecho vínculo que en su tiempo él tuvo con el concilio. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, en su tiempo, era, pero por decirlo de alguna manera, el arma principal que tenía el concilio para perseguir a la iglesia. Por tal motivo, es como lógico. Él seguramente ya conocía a muchos de los que estaban ahí en ese lugar, en el concilio, porque él perteneció a esa organización. Él perteneció a esa organización. Estuvo trabajando seguramente con más de algunos de ellos para tratar de aniquilar a la iglesia, mis hermanos. Y seguramente esta confianza, porque ya había estado en la otra cara de la moneda, esta confianza lo llevó a dirigirse a ellos como varones hermanos. Pero vemos que aquí ya vamos a empezar a ver una confrontación. El versículo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pongamos atención a esto que hemos leído. Si bien varones hermanos los descolocó a los del concilio, la siguiente frase que Pablo les dijo los desconcertó, mis hermanos. Aún más, los desconcertó aún más que lo primero que le había dicho, al extremo de que lo abofetearon. Y esto pasó, mis hermanos, porque Pablo les dice que con toda buena conciencia ha vivido delante de Dios, y esto los enfureció. Pablo, al apelar a su buena conciencia, él estaba diciendo que había actuado en obediencia a Dios. Mis hermanos, por lógica, al oponerse al ministerio de Pablo, ellos se estarían oponiendo a la voluntad de Dios. Un ejemplo,
Eh, si ustedes, no sé, pues se oponen, se pueden oponer o pueden no estar de acuerdo a lo que a nosotros, a los predicadores, el Señor nos entrega, inspirado por el Espíritu Santo, o lo que el Señor le entrega por el Espíritu Santo en las exhortaciones a los predicadores o a mi pastor. Póngale, no sé, a alguien que no esté de acuerdo y se moleste y se enoje, no, es que esto no es así, que no es así la cosa. Al fin y al cabo, si estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, no es que se estén oponiendo o rechazando a nosotros, sino que se están oponiendo a la palabra de Dios y rechazando a Dios. Nosotros, los predicadores, como los pastores, somos simplemente un instrumento que pregonan la palabra de Dios. Por eso también es importante que nosotros tenemos que estar atentos y diligentemente escudriñar las palabras, la palabra de Dios, y no solamente quedarnos con lo que nosotros podamos oír. No digo que esté mal, pero sí nosotros tenemos que corroborarlas con las Escrituras. Es algo muy importante. Mis hermanos, ¿y qué significaba lo dicho por Pablo de vivir con una buena conciencia delante de Dios? Para dejar claro que esto no significaba que todas sus acciones sean correctamente, que sean correctas. Esto no significa que todas sus acciones sean correctas. Por lo contrario, significaba que no sentía culpa por nada de lo que él había hecho, a pesar de las acusaciones del concilio. Aquí, mis hermanos, hay que considerar un punto muy importante con respecto a la conciencia. Y es el siguiente: que la conciencia no determina si las acciones son moralmente correctas o incorrectas. Por ejemplo, no olvidemos que la conciencia de Pablo le había permitido perseguir a los cristianos en su momento. ¿Se acuerda que fue el perseguidor número 1 de los cristianos, Pablo? Estuvo involucrado y sus manos estuvieron manchadas con la muerte de Esteban. ¿A cuántas familias asoló, arrestó y las llevó a Jerusalén ante el concilio para que las juzgaran? ¿Y a cuántas familias por su persecución murieron? Pero claro, en ese momento, ¿ustedes creen que a lo mejor tenían algún remordimiento? ¿Ustedes creen que a lo mejor se arrepentía en ese momento que hacía esos actos? No lo hacía, mis hermanos, y lo hacía con mayor esfuerzo. Y en esos momentos, mis hermanos, la conciencia de Pablo estaba tranquila. Estaba tranquila. Porque él, ¿qué pensaba? Él, ¿qué pensaba? Que lo que él estaba haciendo estaba correcto. Su conciencia lo dejaba él tranquilo porque él pensaba que todas las cosas que hacía, todas estas acciones que hacía de perseguir a la iglesia, estaban en lo correcto. Porque él pensaba que de esta forma, como judío, como parte del pueblo de Dios, como fariseo, él pensaba que estas cosas estaban correctas y le agradaban a Dios. Su conciencia en ese momento estaba tranquila. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Ahora,
¿Qué quiere decir conciencia? Es la facultad que dicta juicio moral sobre las acciones de una persona. Es la facultad que dicta juicio moral sobre las acciones de una persona, pero lo hace basado únicamente, ponga atención con esto, en las normas y conductas morales que el individuo percibe. En ese momento Pablo tenía otra percepción de ser hijo de Dios. Y aquí hay otra cosa muy importante que recalcar, que la conciencia no constituye la voz de Dios, ni es infalible. Mis hermanos, una conciencia desinformada de la verdad bíblica no necesariamente dicta juicios precisos. Mis hermanos, por eso es importante, lo voy a recalcar esto, es importante, mis hermanos, el estudio y la meditación de la palabra de Dios acompañada de adoración. ¿Por qué motivo? Para que nuestra conciencia esté bien informada y así podamos tomar buenas decisiones en nuestras acciones, mis hermanos. Pablo, como tenía una conciencia total y correctamente informada en el momento que estaba siendo acusado en el concilio, tiene una conciencia correctamente informada en la palabra de Dios. Se atrevió a decir que ésta no la acusaba de que había hecho algo incorrecto. Vemos, mis hermanos, por eso que es importante la palabra del Señor. Porque si nosotros estamos empapados de la palabra del Señor, estamos llenos de la palabra del Señor, este mecanismo de defensa, que sea este mecanismo de alerta que es la conciencia, nosotros si la tenemos bien informada, con una verdad bíblica, con una sana doctrina, nos va a acusar en momentos que a lo mejor nosotros vamos a cometer algún acto moralmente incorrecto, vamos a pecar o vamos a hacer algo que no está bien. Nuestra conciencia nos va a alertar: hey, mira por el camino que vas a ir. La palabra de Dios está informado de esto. ¿Me entiende la lógica, mi hermano? Claramente, Pablo, cuando perseguía a la iglesia, su conciencia estaba tranquila en ese momento. Pero dése cuenta por qué. Porque todavía no se le quitaba la venda de los ojos, todavía no era un hijo de Dios, todavía el Señor no lo había rescatado del infierno, mis hermanos, de esa condenación. Él tenía en su mente clara otras cosas que pensaba que eran verdad. Y eso lo hacía actuar y lo dejaba tranquilo, pensando que las acciones que él hacía estaban correctas. ¿Y qué pasa con nosotros, mis hermanos? Muchas veces nosotros podemos decir: no, es que yo pienso que es verdad, es que yo pienso que el Señor quiere esto para mí. Pero con suerte, mis hermanos, leemos la Biblia. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro misticismo, y pensando que es la voz de Dios. Y muchas veces de esta forma nuestra conciencia está mal informada y nos llevan por caminos que no son los correctos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. La segunda parte que podemos ver, la podemos ver en los versículos desde los versículos del 2 al 5, que nos dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Aquí, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver una reacción de indignación del sumo sacerdote al escuchar las palabras de Pablo. Lo que provocó, mire, fíjese, provocó que lo golpeasen, que mandaran a que lo golpeasen en la boca. Y todo esto, mis hermanos, a causa, por lo dicho por Pablo, con respecto a una buena conciencia. Para que nos informemos más de este sumo sacerdote, él tenía muy mala reputación, tenía muy mala fama porque fue considerado el sumo sacerdote más cruel, malo y corrupto en ocupar el cargo. Según el historiador Josefo, Ananías robaba de los sacerdotes comunes los diezmos que deberían haberse entregado y golpeaba a quienes se resistían. Por lo tanto, no es de extrañar su reacción. Vemos que era una persona violenta, el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote reaccionó con Pablo de esa manera, no es de extrañar que a Pablo le haya molestado. ¿Quién no se molesta si alguien lo golpea a uno? Es lógico, mis hermanos. La reacción de Pablo fue de molestia, respondiendo a este hecho con estas palabras: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, ¿qué le estaba diciendo al sumo sacerdote? Tú eres un hipócrita. Eso le estaba diciendo. Con otras palabras. Y Pablo le dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Era como predica y no practica. Aquí legalmente a Pablo en esta circunstancia no lo podían golpear, ya que según la ley esto no lo podían hacer mientras no fuera acusado formalmente por un delito o condenado. Pero antes de que pasara cualquier de esas cosas, le golpearon. Asombrado por los dichos de Pablo, los presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Le estaban diciendo: insultaste al sumo sacerdote, ¿cómo te lo ocurres el sumo sacerdote? Le estaban diciendo los que estaban ahí presentes. Pero Pablo en ese momento no sabía que él era el sumo sacerdote. Por tal motivo reconoce su error, expresando: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es muy probable que al no ser una reunión formal del concilio, porque acuérdense que los sacaron de la fortaleza, no era como una reunión formal, el sumo sacerdote en ese momento seguramente no estaba usando sus vestiduras sacerdotales, porque si eso hubiera sido el caso, Pablo de seguro lo hubiera reconocido. Acuérdese que Pablo era un fariseo. Estuvo, por decirlo, en ese mundo, en esa otra cara de la moneda. Él sabía la vestimenta, sabía seguramente los protocolos que ellos seguían, cómo se regían por la ley, lo sabía todo. Claro, y eso da a entender que seguramente no estaba con sus vestimentas, por eso no lo reconoció como sumo sacerdote. Pero sí, él reconoce que se equivocó al tratarlo de esa manera y al dirigirse de esa manera con él. Cualquiera que sea la explicación, aquí Pablo no ofreció una excusa, sino que admitió inmediatamente su equivocación y aceptó la responsabilidad de sus palabras. Mis hermanos, esto es para destacar porque esta es una característica de un hijo de Dios,
que se caracteriza de reconocer su error ante la palabra de Dios. Y esta es una cualidad, mis hermanos, de un cristiano maduro. Pasando a la tercera parte de esta división, que corresponde desde el versículo 6 al versículo 10, la vamos a leer. Nos dice la palabra: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Mis hermanos, vemos que la actitud del sumo sacerdote, como ya lo leímos, era muy hostil. Fue muy hostil esa actitud hacia Pablo. Y esto lo vemos claramente al recibir golpe de parte de él, de los que estaban ahí presentes con él. Por tal motivo, nos podemos dar cuenta que el juicio en esas condiciones no sería el más justo. Era lógico. El juicio en esas condiciones hacia Pablo no iba a ser el más justo. Por el odio que se veía en ese ambiente, por el odio de los presentes, claramente no iba a ser muy favorable el juicio que se le iba a hacer a Pablo. Pero aquí nos damos cuenta de algo muy importante que debemos nosotros también tener en cuenta. El Señor provee de su gracia y da sabiduría a sus hijos en diversas situaciones, mis hermanos. Que esto no se lo olvide, el Señor nos da gracia y sabiduría en diversas situaciones. Y de esta forma, como a Pablo en ese momento le ayudó a actuar de una buena forma, por decirlo. Y así igualmente a nosotros. El Señor nos da gracia y sabiduría en diferentes circunstancias que nosotros podemos estar pasando de adversidad, y esto nos ayuda para el beneficio de la obra de Dios. Vemos que se estaba atacando en ese momento a Pablo por la predicación de una sana doctrina, por la predicación del Evangelio. Pero el Señor le dio la gracia y la sabiduría para comportarse en ese momento puntual. ¿Qué pasa después? Pablo ve que en el concilio habían dos grupos. Estaban los grupos de los fariseos y los de los saduceos, los cuales tenían creencias totalmente diferentes. Ambos eran judíos, pero no compartían las mismas creencias. Claramente, mis hermanos, entre ellos había una diferencia teológica entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el Espíritu. En cambio, los fariseos sí creían en estas cosas. Y era algo en común que tenían con Pablo. Porque sí, los dos creían en la resurrección.
A diferencia que cómo se llegaba al hecho de la resurrección, era el camino entre ellos era totalmente diferente para Pablo como para los fariseos. Pero sí creían en la resurrección. Aquí en estos momentos, Pablo, apelando a lo que tenían en común con los fariseos, primero les dice: yo soy hijo de fariseo, y les dice: ¿me juzgas por la resurrección de los muertos? Provocando con estas palabras de Pablo, que no cabe duda que eran inspiradas por el Espíritu Santo, que le dio la gracia y la sabiduría para comportarse en esos momentos, provocando con estas palabras una división entre ellos. De esta forma pudo obtener un apoyo de parte de los fariseos, al estar de acuerdo con respecto a los ángeles y a la resurrección de los muertos, lo cual él es el centro del cristianismo. Mis hermanos, vemos cómo el Señor va orquestando las cosas acá. ¿Y qué pasó con estos dichos de Pablo? Alteró la reunión, alteró a todos los que estaban presentes en ese momento, que estaban sus miradas enfocadas y mirando a Pablo para juzgarlo, para poder matarlo, porque esa era la intención. ¿Y qué pasó con todos estos dichos que dijo Pablo? Alteró a todos los que estaban presentes en esa reunión, en donde los fariseos se pusieron de parte de Pablo, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Lo que muestra que los fariseos defendieron a Pablo contra los saduceos. Nos damos cuenta cómo el Señor orquesta las cosas y provee de gracia y sabiduría a su Hijo. Luego, ¿qué pasó? El tribuno, al ver esta discusión, debió sentirse en esos momentos frustrado al no poder llevar a cabo su propósito, porque no nos olvidemos que el tribuno tenía un propósito al haber sacado a Pablo ante el concilio. Y el propósito era saber la causa real del delito por el cual se le acusaba a Pablo. Y a causa de esta gran discusión que hubo entre saduceos y fariseos, el tribuno, temiendo de que a Pablo lo fueran a matar, mandó a los soldados que se lo llevaran nuevamente a la fortaleza. Y vemos que una vez más los romanos tuvieron que rescatar a Pablo de su propio pueblo, que lo odiaban por causa de Cristo. Mis hermanos, en todo este cuadro que podemos ver, nos podemos dar cuenta cómo Dios orquesta todas las cosas en beneficio de la iglesia, utilizando a hombres no creyentes en beneficio de la obra de Dios. Vemos que las personas que estaban en ese momento no eran creyentes, pero sí fueron utilizados para la obra de Dios, porque una vez más los romanos pudieron salvar a Pablo de esa turba que lo quería matar. Y vemos que el Señor obra para guardar a sus hijos, para guardar a su instrumento, con el propósito de que el Evangelio siga siendo pregonado. Mis hermanos, esta última parte es el versículo 11, que nos dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y les dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos en esta última parte cómo el Señor le trae consuelo a Pablo. Dice que la noche siguiente se le presentó el Señor, y en estos momentos de necesidad le trajo consuelo. Y lo fortaleció para que tuviera ánimo.
Mis hermanos, el Señor nunca desampara a sus hijos, por lo contrario, los alienta a seguir adelante con la mirada puesta en el Salvador, en el Dios de toda consolación. El mismo Pablo, inspirado en su momento, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, 4, 5. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis hermanos, Dios también le da la esperanza de que su vida no terminará también en Jerusalén y que su obra evangelista continuará en Roma. Esta promesa, mis hermanos, sustentó a Pablo durante los sufrimientos que tendría que soportar antes de llegar a Roma. Más adelante vamos a ver que Pablo, después de esto, no la pasó muy bien para llegar a Roma. Y vemos que claramente él tenía un consuelo y seguramente una tranquilidad, porque el Señor le dijo que él iba a llegar a Roma. Él se aferra a esa promesa. Mis hermanos, asimismo como Pablo, asimismo como a Pablo, sus innumerables promesas que encontramos en su palabra, de igual forma que Pablo se agarró de estas promesas, mis hermanos, a lo largo de su vida, de igual manera nosotros también debemos tomarlos y confiar y tener la esperanza en las promesas que el Señor le hace a su pueblo. Mis hermanos, para terminar, para concluir, nosotros siempre, como se ha visto a lo largo de toda la historia y en este tiempo no es la excepción, siempre encontraremos oposición a las verdades bíblicas, siempre. Pero para que nuestra conciencia esté tranquila con respecto a lo que nosotros pregonamos, mis hermanos, siempre debemos informarla con una sana doctrina de las verdades bíblicas. Y esto, mis hermanos, nos dará seguridad de que nuestro trabajo es inspirado por el Espíritu Santo y es el correcto. Y mis hermanos, en medio del rechazo, en medio de la aflicción, en medio del rechazo, mis hermanos, en relación al pregonar su palabra, téngalo por seguro, mis hermanos, que el Señor nos va a dar gracia y sabiduría para poder responder en esa circunstancia. Hasta acá está la palabra del Señor, para el Señor honra y gloria. Lo invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más usted nos sustenta por medio de su palabra, Señor, que es necesaria para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por su amor, Señor, que se ve reflejado, Señor, en estos servicios, Señor. Rogándole, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos recibido, Señor, podamos, Señor, atesorarla, Señor, guardarla en nuestro corazón, Padre Santo, para meditar en ella, Padre Santo. Y como nos decía, Padre Santo, es importante el estudio de su palabra, Señor, la meditación de su palabra, Señor, porque por medio de su palabra, Señor, es el camino por el cual nosotros nos regimos, Padre Santo. Y si nuestra conciencia está informada
correctamente y plenamente de su palabra, Señor, en diferentes ocasiones o circunstancias de nuestra vida, Señor, o en decisiones que tengamos que tomar, Padre Santo, esta conciencia nos va a acusar, Señor, de una buena manera, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por sus bondades, Señor, y porque usted, Señor, nos sustenta con su gracia, Padre Santo. Le ruego, Señor, que guarde esta palabra en nuestra vida, Señor, y se lo ruego, Padre, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.